Gente de sexto año, vamos a empezar a introducirnos en el tema de las funciones. En este primer video vamos a definir un par de conceptos previos al concepto en sí de función, que va a venir un poquito más adelante. Bueno, vamos a hablar un poco de la teoría de conjuntos, porque las funciones vamos a ver que se van a definir como un tipo de conjuntos. Conjunto es una agrupación de elementos. Por ahora vamos a trabajar con conjuntos no ordenados. Un conjunto A definido por el conjunto formado por unos elementos que genéricamente lo vamos a llamar A, tales que, o que cumplen con que, esos A son alfa, o tienen la propiedad alfa, algo así. Y nada más. Esa es la definición de conjunto que damos momentáneamente. Bueno, y esta es una definición, si lo definimos así a los conjuntos, es una definición por comprensión. Comprensión es dar la característica alfa que tienen los elementos A que pertenecen al conjunto. La otra definición posible es por extensión, que es nombrar a todos y a cada uno de los elementos que conforman al conjunto A, que sería esto. El elemento A sub 1, el elemento A sub 2, el elemento A sub 3, y así el elemento A sub n, y en ese caso diríamos que n es el número total de elementos del conjunto. Y cada uno de estos, que genéricamente los llamamos A, de esta forma, esos elementos A, decimos que pertenecen al conjunto A. Y este es el símbolo de la pertenencia, y lo podemos leer de dos formas. A, el elemento A pertenece al conjunto A, o el conjunto A contiene al elemento A. Acá tiene que haber elemento y acá tiene que haber conjunto. No puede ser de otra forma. Si no cumplimos esa condición, se pueden generar paradojas, que son bastante molestas a los matemáticos. Bueno, estas son las definiciones, las dos definiciones posibles de los conjuntos. Dos definiciones, digo, de entrada, para cubrir lo que es definición de un conjunto en particular. Pero también se pueden definir conjuntos operativamente. ¿Qué quiere decir operativamente? Que mediante operaciones entre conjuntos generamos otros conjuntos u otro conjunto. Es decir, que esta tercera posibilidad significa que se pueden hacer operaciones entre conjuntos. ¿Cuáles son esas operaciones? Son unas cuantas. Voy a definir algunas y lo voy a definir de una forma fácil de entender, que a lo mejor no tiene rigurosidad matemática, pero tiene la ventaja de que es fácil de entender. Yo tengo un conjunto A formado por elementos A tales que y un conjunto B formado por elementos B tales que B Bueno, vamos a definir una primera operación que la vamos a llamar unión. Esto es como si yo dijera 2 más 3 igual a 5. Bueno, acá voy a poner a que es igual la unión. Esto es unión. Y la unión es otro conjunto, y eso ya queda indicado de esta forma. Es un conjunto formado por unos elementos C tales que, o que cumplen con que, ese elemento C pertenece al conjunto A y o ese C pertenece al conjunto B. Este es el conectivo I-O
que en lógica se lo suele simbolizar de esta forma. El O incluyente. Después tenemos una segunda operación que la vamos a simbolizar de esta forma. Es como si fuera una U dada vuelta. Esta es la U de unión. Esto se llama intersección. Intersección y corresponde al verbo intersecar. Bueno, la unión también da un conjunto, o sea que la intersección y la unión dan conjunto, y la intersección da también un conjunto formado por unos elementos que los voy a llamar D, genéricamente. Este es el nombre genérico de los elementos, que cumplen con que esos D pertenecen a y pertenecen a B. Esto habla de una situación tipo simultaneidad, pero no es la palabra... De ahí, no sé. Gracias, hijo. No es la palabra completamente correcta porque simultaneidad nos habla de una situación temporal que acá no existe, pero no tengo otra palabra mejor para expresar que se cumpla esto al mismo tiempo, digamos, que esto otro. Juntos se tienen que cumplir. Y esto es lo que se simboliza en lógica así. Es el conectivo I y este es el conectivo O incluyente. Y después tenemos una operación que es la diferencia de conjuntos, que también da un conjunto y sería un conjunto forma unos elementos E que cumplen con que esos E pertenecen al conjunto A y no pertenecen a B. Si vamos a utilizar un tipo de diagrama que se llama diagrama de Venn, el diagrama de Venn es una forma de representar gráficamente los conjuntos, representándolos como una línea cerrada. Una circunferencia, un cuadrado, una línea cerrada, y supuestamente dentro de esa línea, en el espacio interior de esa línea cerrada, están los elementos del conjunto. Si este es el conjunto A, con sus elementos allá adentro, y el conjunto B está ahí, entonces la unión sería todo esto. La intersección, por el contrario, sería esta parte, que pertenecen a A y a B al mismo tiempo, digamos, por decirlo de una forma. Y la diferencia sería así, esta parte. Siempre esto es A y esto es B. Por supuesto, la posición matemática que tengo yo es que existen conjuntos así, que por extensión no tienen ningún elemento. En este caso decimos que este conjunto es el conjunto vacío, que lo simbolizamos con este símbolo o así. Esta simbolización me parece bárbara porque respeta la normativa común. Bueno, estas son las operaciones comunes entre conjuntos, y voy a definir una operación nueva que la vamos a llamar producto cartesiano. Producto cartesiano entre dos conjuntos se lo simboliza con una cruz y da como resultado también un conjunto, pero este conjunto nuevo, el producto cartesiano, está formado por elementos, como todo conjunto está formado por elementos, pero en este caso los elementos que conforman al producto cartesiano son elementos que los llamamos pares ordenados. No son elementos simples como estos, sino un par de elementos unificados. Par ordenado se llama. AB. Que cumple con que A debe pertenecer al conjunto A, o sea, el primer elemento del par ordenado tiene que pertenecer al primer conjunto nombrado. Y el segundo elemento del par ordenado
debe pertenecer al segundo conjunto nombrado. Y eso debe ocurrir para todos los A posibles y para todos los B posibles. Esto se llama producto cartesiano entre conjuntos. Bueno, acá están las definiciones de las operaciones que vamos a utilizar nosotros entre conjuntos. En el próximo video voy a darles las propiedades que tienen estas operaciones y después vamos a definir una cosa que se llama relación con sus virtudes, sus propiedades, sus teoremas, digamos, y por último nos abocaríamos a definir el concepto importantísimo de función. Bueno, ese es más o menos el programa que voy a seguir. Bueno, por ahora cortamos. En el próximo video vamos a hablar de las propiedades de estas operaciones entre conjuntos. Por ahora digamos que las operaciones entre conjuntos dan como resultado también conjuntos. Estas operaciones que hemos definido. Puede haber otras que no cumplan con esto. Por ejemplo, hay una operación que es, ya que lo definimos de esta forma, una operación que sería esta, la operación de numeral, que más que operación es un operador. Lo simbolizamos de esta forma. El numeral de A es n. O sea, el numeral de un conjunto es el número de elementos que posee dicho conjunto. Se lo simboliza de esta forma. El numeral del conjunto vacío sería 0. Bueno, y ahí estarían todas las operaciones y un operador. Este operador aplicado a un conjunto evidentemente no da un conjunto, sino que está dando un número natural. Esa n necesariamente debe pertenecer al conjunto natural, porque lo que estamos haciendo es contar los elementos del conjunto. Pero en general las operaciones entre conjuntos dan como resultado conjuntos. Estas son operaciones porque involucran a dos elementos intervinientes. En cambio, esto es un operador porque afecta a un solo elemento interviniente. Bueno, me despido. Hasta el próximo video. Fuerte abrazo virtual a todos. Hasta luego.